Yo allí no entendía a nadie, poner pósters con toda mi cara en un ambiente laboral muy malo, que si solo trabajas tú y la gente no lo ve, sin importarse los títulos, el dinero y... Hola y bienvenidos al podcast El Mundo Profesional, un podcast donde hablamos con personas como tú y como yo para aprender un poco sobre su vida laboral, las vueltas que da la vida y los diferentes tipos de trabajos que existen. Yo me llamo Elena Saldaña y me hace muchísima ilusión estar presentándoos este primer episodio donde os cuento sobre por qué decidí hacer este podcast y sobre mí y mi vida laboral. En los siguientes episodios irán viniendo personas de mi familia, de mis amigos y personas que vaya conociendo y quieran venir a contaros sus historias. Los episodios estarán disponibles cada 2 semanas en Spotify, en Apple Podcast y en YouTube, y también entre medias en YouTube habrá un vídeo especial donde publicaré las tomas falsas y las escenas cortadas. Quiero contaros que estas entrevistas probablemente sean bastante largas, porque creo que es importante poder profundizar con las personas sobre por qué han tomado las decisiones que han tomado y entender un poquito más sobre su día a día y sus profesiones. Sin más rodeo, me presento, me llamo Elena Saldaña Quintans y tengo 30 años, soy de Sevilla y estuve durante 8 años trabajando y estudiando en Inglaterra. Ahora mismo me dedico a la logística en el sector aeronáutico y tengo una pequeña familia de peluditos que consiste en 2 gatitas y un perrito, que son mi todo. Lo más importante en mi vida para mí son mi familia y mis amigos, y cuando no estoy trabajando me encanta pasar tiempo en la naturaleza, me encanta comer, viajar, me gusta muchísimo leer libros de amor y de psicología sobre todo, y me gusta mucho aprender sobre la empresa, analizar diferentes tipos de empresas, de estrategias y bueno, comerme un poco la cabeza sobre por qué la gente toma las decisiones que toma, y por eso estamos aquí hoy en este podcast. Empezamos por el principio y os cuento por qué decidí hacer este podcast. En primer lugar, porque siento que no se habla lo suficiente de la vida laboral. En algún momento de tu vida terminan los estudios, te dan una patada y te dicen que necesitas un currículum y que te busques la vida. Y bueno, de repente te encuentras con pocos días de vacaciones, un jefe, no sabes muy bien qué está pasando, y creo que es importante, a través de escuchar las historias de otras personas, pues entender qué es lo que le ha pasado a ellos. En segundo lugar, porque creo que el trabajo es una parte muy importante de quién somos. Es una de las primeras cosas que le contamos a las personas cuando nos presentamos, y también una de las primeras cosas que nos preguntan en la vida. Lo típico de ¿qué quieres ser de mayor? Es que a esa edad ni siquiera lo sabemos y ya nos están preguntando. Y en tercer lugar, porque creo que hay mucho pesimismo con respecto al trabajo. Hay mucho paro y se siente como que no se sabe muy bien lo que va a pasar en el futuro, si vas a conseguir un buen trabajo donde te paguen bien, si vas a tener que hacer un montón de cosas para poder conseguirlo. Y creo que es importante escuchar lo que tienen que contar otras personas para que nos den esperanza de que algo pasa en la vida, que dará suficientes vueltas, pero que al final saldrá todo bien. Así que bueno, sin más rodeos, creo que podemos empezar por el principio. A todos mis invitados, la primera pregunta que les voy a hacer es la primera que probablemente os hicieron a vosotros de pequeños, que es ¿qué querías ser de mayor? Y mi respuesta a esa pregunta es directora de una empresa. Y dirás tú, ¿por qué? Siendo tan pequeña, ¿cómo se te ocurrió eso? Y es porque es lo que me dijo mi madre. Yo soy la mayor de 3 hermanos y probablemente era súper mandona, los tenía todos a rajatabla, y bueno, me dijo que yo servía para eso, y creo que más o menos ha dictado un poquito pues el futuro que he ido decidiendo tener en mi vida laboral. Yo creo que mi vida laboral empieza cuando con 15 años decidí irme a estudiar a Inglaterra. Me busqué para hacer el bachillerato allí, yo sola, buscando en Google los colegios donde hicieran el bachillerato internacional, y hablé con mis padres y les dije que me quería ir para allá. Yo creo que en ese momento tenía como muchas ambiciones de llegar a ser alguien, quería empezar a aprender inglés muy bien, a moverme en un entorno internacional, y bueno, la realidad es que también este tipo de decisiones se toman pues por un motivo personal, y el mío era también que mi madre pues estaba pasando por un segundo divorcio, era una situación bastante difícil y yo no quería pasar por eso, entonces decidí irme pues lo más lejos que pudiese. Y bueno, para allá que me fui, decidí irme a un colegio tipo internado, así como Harry Potter, y sorpresa fue la mía cuando me encontré con 2 cosas. Lo primero, un gran choque cultural. De repente yo, viniendo del sur de Andalucía, me encontré lo que era el espacio personal, que era algo que yo no conocía hasta entonces y que de repente se volvió algo que yo tenía que respetar. Y luego también me encontré con que yo pensaba que sabía inglés y no tenía ni la menor idea. Yo allí no entendía a nadie, no entendía a la profesora, no entendía ni al chaval del Burger King, y me di cuenta cuando fui a la primera clase de inglés y me presentaron un libro de literatura por delante, que todavía me acuerdo de cuál era, que era El guardián entre el centeno, y yo no entendía nada. Pero nada de nada. Y bueno, suerte que tuve que una compañera mía se lo había traído en español
y pude leérmelo e ir a clase haciendo como que me lo sabía. De ahí en adelante, la verdad es que tuve muchísima suerte porque hice un grupo de amigas que era una chica tailandesa, una rusa y otra chica española, así que nada, entre nosotras, que ninguna teníamos ni idea de inglés, pues fuimos aprendiendo pues a base de cometer un montón de errores. Y claro, aprendí pues en lo que era el lenguaje coloquial, que ya ves tú lo que me costó entender que la diferencia entre un toilet y un bathroom era que uno tenía ducha y el otro no tenía ducha. O sea que nada, poquito a poco pues fui aprendiendo inglés. Y cuando terminé el bachillerato decidí hacer la carrera en Inglaterra porque creo que me brindaba muchísimas oportunidades y elegí una universidad que me permitía hacer un intercambio durante el segundo año y durante el tercer año unas prácticas pagadas en empresas. Yo creo que al final, cuando acabas la carrera, todo el mundo acaba con el mismo papel que dice que te has graduado, pero creo que es más importante qué es eso que te separa del resto de personas y te hace más valioso en el mercado laboral. Y bueno, ese fue mi razonamiento y efectivamente fue lo que hice. Yo decidí estudiar Dirección y Administración de Empresas Internacional y en el segundo año me fui a Tailandia y a Australia. Me encantó esa experiencia, elegí Tailandia porque quería aprender un poquito más sobre la manufactura en Asia y después, ya que estaba allí, dije, pues de perdidos al río nos vamos a Australia y aprendo también cómo se hacen las cosas allí. Y esa experiencia, la verdad es que creo que ha marcado un montón quién soy hoy en día y un poquito encaminado pues mi vida laboral. Al final, el tercer año no hice las prácticas en empresa porque me pilló estando en Australia y tenía que hacer un montón de test, específicamente test psicométricos que se me daban súper mal, de estos que son de lógica y todas esas cosas, y al final pues decidí no hacerlo. Pero para mi sorpresa fue que cuando volví en el tercer año me metí en una asociación que se llamaba ESN, Erasmus Student Network, que básicamente consistía en hacer eventos para estudiantes internacionales que venían de Erasmus a mi universidad y que me conectó con una organización sin ánimo de lucro que es a nivel europeo. A raíz de estar en esa asociación, cuando terminé la carrera, empecé a trabajar en dos trabajos diferentes. Uno en el que me pagaban y otro en el que no me pagaban. El trabajo en el que no me pagaban era también en la ESN, pero esta vez de presidenta a nivel nacional, para todo el Reino Unido. Yo de lo que me encargaba era de la junta directiva, que éramos todos voluntarios repartidos por toda Inglaterra, en las que nos teníamos que encargar de las diferentes universidades que tenían representación de esta asociación y que se encargaban de todos aquellos estudiantes de intercambio. Nosotros organizábamos eventos formativos para los representantes en esas universidades, asistí a diferentes eventos en los que hablábamos sobre el programa Erasmus y sobre lo increíble que era irse de intercambio, y luego también organizábamos dos eventos súper grandes para Ámsterdam y para Edimburgo, donde íbamos con miles de estudiantes de intercambio, que era una locura. Y el otro en el que me pagaban era en el consejo estudiantil, de un puesto que se llamaba vicepresidenta de Societies. Las Societies son grupos estudiantiles que se forman con diferentes estudiantes que tienen un interés común, ya sea Harry Potter, el té o en mi caso que era gente que le gustaba el Erasmus o que había ido de Erasmus a mi universidad. Había más de 100 grupos estudiantiles de este tipo y mi trabajo consistía en asegurarme que tenían la formación, el acceso a los recursos y también la visibilidad suficiente como para que los diferentes alumnos se uniesen a esos grupos. Para conseguir ese puesto me tuve que presentar a unas elecciones donde tuve que poner pósters con toda mi cara por toda la universidad, que me daba una vergüenza que me moría, y luego además justo mi puesto era el que más gente se presentó y me costó un montonazo. Pero bueno, al final lo conseguí. En ese trabajo hice uno de los proyectos más chulos que he hecho en mi vida, que se llamaba One World Week, que era una semana de eventos completamente gratuitos organizados por las societies y los diferentes departamentos con el objetivo de promover la diversidad. Esos eventos iban desde una comilona súper grande para probar diferentes tipos de comidas de alrededor del mundo hasta bailes regionales e incluso hicimos un reto de comer fideos picantes. Estuvo chulísimo porque yo me encargué tanto del marketing como del presupuesto, de coordinarme con todas las personas que participaban y conseguimos crear más de 30 eventos y fue un exitazo que además se estuvo repitiendo los años siguientes y que me siento muy orgullosa de haber iniciado. Durante mi primer año después de la universidad estuve haciendo esos dos trabajos en paralelo y después del segundo año intenté hacerlo de nuevo. Me presenté de nuevo a presidenta de la ESN y me presenté también a presidenta del Consejo de Estudiantes.
Pero yo creo que una de las primeras lecciones que aprendí en mi vida laboral es que no puedo ser adicta al trabajo y que necesito también tener vida propia. Y ahí fue cuando me di cuenta de que llevar las dos cosas para adelante no podía ser y tuve que dejar una por el camino, que fue presidenta de la SN porque obviamente pues no me pagaban y el otro sentía que podía tener un mayor impacto. Efectivamente, al otro me presenté a otras segundas elecciones teniendo que hacer un vídeo promocional y todo. En ese trabajo me encargaba de representar a los estudiantes de cara a la junta directiva de la universidad, también hice One World Week por segunda vez y luego también me encargaba un poco pues de la representación de la asociación de estudiantes con los estudiantes en general, intentando darle un poquito más de visibilidad pues a lo que hacíamos y a los servicios que le prestábamos. Al terminar mi contrato en la universidad tuve que pensar a ver qué era lo que quería hacer ahora que ya me tenía que lanzar al mundo laboral. Y lo primero que hice fue meterme de camarera, que la verdad es que me hizo muy feliz. Estuve sirviendo hamburguesas en un bar que me encantaba, lleno de pósters y de cómics por todas partes, donde llevaba unos botines de purpurina que me hacían muy feliz. Pero me di cuenta de que eso realmente no pagaba lo suficiente y que si me había sacado una carrera era para usarla y finalmente me metí a hacer soporte técnico. Me metí a una empresa que se dedicaba al envío de emails publicitarios, de esos que recibís todo el rato en el correo. Bueno, pues yo brindaba soporte técnico teniendo que ayudar a las diferentes empresas a enviar emails lo mejor posible. La verdad es que fue uno de los trabajos más duros que he tenido en mi vida. Yo trabajaba por turnos y tenía que trabajar completamente en inglés, brindando soporte técnico sobre una plataforma que era súper compleja, tanto por teléfono como por email e incluso por chat, hablando con 3 personas diferentes. Allí tuve que aprender hasta cómo hacer código HTML, que es una cosa que yo pensé que en la vida iba a hacer, pero coincidió que justo decidí volverme a España, por lo que estuve poco tiempo haciéndolo. Después de 8 años viviendo fuera, realmente me di cuenta de que cada vez me costaba más dejar a mi familia y que las despedidas en los aeropuertos se me hacían cada vez más difíciles. Entonces, un día hablando con mi mejor amiga, me decidí que me volvía a España y que me iba a buscar las habichuelas pues en un país donde se suponía que no había ningún tipo de trabajo y dejando atrás pues ese futuro laboral que yo me había imaginado. Sinceramente fue una decisión muy difícil, creo que tuve realmente que pensar a quién estaba decepcionando haciendo eso, porque yo en mi cabeza me había imaginado pues a todo eso a lo que iba a llegar a ser y todo ese futuro laboral que yo me iba a crear allí, donde realmente hay muchísimas oportunidades, pero me di cuenta de que yo lo que quiero es ser feliz y para mí mi felicidad es mi familia y estar cerca de las personas que quiero y por eso decidí pues lanzarme al vacío, volverme a casa y que fuera lo que Dios quiera. Al llegar a España y contra todo pronóstico, inclusive con mi padre diciéndome que no había trabajo para nadie, conseguí encontrar un trabajo en Ryanair, haciendo compra de material para mantenimiento de aviones. Yo no había trabajado con aviones en mi vida, solo sabía que me gustaba viajar y me pareció una oportunidad increíble que me encantó. Fue una pasada la primera vez que yo entré en ese hangar de mantenimiento y vi un avión sin asientos y sin suelo. Bueno, a mí me explotó la cabeza y es una de las cosas más chulas que he visto en mi vida en aeronáutica. En ese hangar de mantenimiento lo que se hacen son las típicas revisiones como las ITV que se hacen para los coches, que se hacen también para los aviones. Mi trabajo consistía en asegurarme de que los mecánicos tuvieran las piezas que necesitaban para hacer esas reparaciones. Y bueno, fue una pasada, era un proyecto completamente nuevo donde teníamos unos compañeros absolutamente increíbles y aprendí un montonazo. También me encantó este trabajo porque fue de las primeras veces que yo pude empezar a idear diferentes maneras de mejorar los procesos y por ejemplo se me ocurrió una manera de agrupar los diferentes pedidos por proveedor que hizo que tardásemos muchísimo menos en hacer los pedidos y que además es un sistema que siguen usando hoy en día y que me hace muy feliz. El único problema fue que me encontré con una jefa muy difícil, una persona que no llevaba nada bien mis diferentes ideas de cosas que quería implementar, que estaba todo el rato intentando buscar los fallos, que creaba un ambiente laboral muy malo y que a mí se me hizo muy difícil de gestionar. Tanto que realmente 4 personas se fueron. Después de un año yo decidí que no podía aguantarlo más, hablé con mi jefe y le dije que me iba.
La suerte que tuve fue que creo que gracias a Dios él vio el valor que yo tenía dentro de la empresa y me dijo que no quería que me fuese y que iba a crear un puesto específico para mí, que no sabía lo que era, pero que quería que me quedase. Y cuando volví de las vacaciones me dio un puesto que era de gestión de proyectos, en el que básicamente me dijo: mira, Elena, sigo sin saber exactamente lo que quiero que hagas, pero lo que sí sé es que quiero que te encargues de que el hangar funcione mejor en general. Y bueno, en ese trabajo estuve haciendo todo tipo de cosas, desde gestión de residuos, desarrollar procedimientos de calidad, montar nuevos talleres de reparación, dar clases de inglés e incluso reparar ordenadores. Estuve haciendo eso hasta que una de mis compañeras se tuvo que ir de baja maternal y como yo era un poco comodín, pues me metieron en el departamento de gestión documental, que era el departamento que se encargaba de asegurarse de que la documentación de las reparaciones que se le estaban haciendo a los aviones estuviera todo correctamente firmado, sellado y que obviamente era todo lo más seguro posible para que el avión pudiese volver a volar. Eso fue súper interesante, pero además ha sido la única vez en mi vida en la que me pagaban por doblar papeles, que fue espectacular y fue cuando yo me aficioné realmente a los podcasts, porque pensé, es la única vez en mi vida en el que a mí me van a pagar las horas por doblar papeles y escuchar podcasts. Después vino la pandemia y yo creo que llega uno de esos momentos en los que te planteas realmente qué estás haciendo con tu vida, cómo vas a seguir adelante, cuáles son tus objetivos, y tuve la buena suerte de que me contactaron por LinkedIn para un puesto en Vueling. Ese puesto era en Barcelona y tuve que tomar la decisión de nuevo de si volver a irme lejos de mi familia. Pero pensé, bueno, es España, sigue habiendo sol, estoy mucho más cerca, va a ir todo bien. Y para allá que me fui. El trabajo de nuevo consistía en la gestión de materiales, pero justo Vueling acababa de firmar un contrato con Boeing en el que básicamente Boeing le suministraba las partes que necesitaban para las reparaciones. Ese tipo de contratos es muy interesante porque lo que hacen es que las empresas le pagan a Boeing un dinero por las horas de vuelo que tienen los aviones durante el año y a cambio Boeing les suministra las partes que vayan necesitando tanto para mantenimiento planificado como son las ITV de los coches, en este caso de los aviones, como también para aquellas reparaciones que se tengan que hacer en último momento. Sin embargo, la parte de la que yo me encargaba era de la devolución de componentes. ¿Y eso qué significa? Eso significa que cuando Boeing le suministraba los componentes a Vueling, Vueling después le tenía que devolver a Boeing esos componentes que ya no funcionaban. Y resultó ser un trabajo especialmente interesante porque al ser un proyecto completamente nuevo pude empezar a implementar un montón de procesos nuevos, como por ejemplo un sistema de seguimiento de las partes que seguía las partes desde el momento en el que se pedían hasta el momento en el que se instalaban, se desinstalaban y después las teníamos que devolver nosotros. Luego también empecé a trabajar un montón con el almacén, con cómo se recepcionaban esos materiales que ya no funcionaban para poder devolverlos. Eso me abrió las puertas para el puesto que tengo hoy en día, que es en Boeing, porque nosotros trabajamos muy estrechamente con el representante de Boeing para Vueling y cuando se tuvo que ir me recomendó a mí para el puesto y acabé pues estando en el sitio correcto, en el momento correcto y me dieron el trabajo. Además tuve muchísima suerte porque el jefe que yo tenía en ese momento apoyó el que yo me pasara al lado de Boeing para poder ayudar a Vueling a funcionar mejor desde el otro lado. Y eso me permitió dar el salto de trabajar en dos aerolíneas como Vueling y Ryanair a trabajar en el fabricante como era Boeing, que es donde trabajo actualmente. En ese nuevo trabajo mi función era darle soporte a Vueling y asegurarme de que las partes que necesitaban las tenían a tiempo y que también ellos estaban devolviendo las partes que no funcionaban a Boeing para poder repararlas. La verdad es que fue una época bastante dura porque justo cuando yo llegué empezamos a trabajar con un nuevo proveedor y como en todo proyecto nuevo pues se necesita un tiempo para poder aprender a trabajar juntos y asegurarnos de que la comunicación fuese fluida y que nos familiarizábamos con todos los nuevos sistemas diferentes. Una cosa que también me pasó llevando un año trabajando para Boeing fue que me di cuenta de que Barcelona estaba lo suficientemente lejos como para que siguiese sin ser Sevilla. De nuevo me había dado cuenta de que por muy cerca que estuviese no podía ir a ver a mis abuelos todas las semanas ni ir a comer con mi padre los domingos. Entonces hablé con la empresa y surgió la oportunidad de que me pudiese volver a Sevilla, que gracias a Dios desde donde trabajo hoy en día de forma completamente remota. También con el tiempo empezaron a añadirse personas a mi equipo, que la verdad es que ha sido una pasada empezar a trabajar con unos compañeros que son unos máquinas y la verdad es que tengo la suerte de que aprendo de ellos cada día y sobre todo también llegó el jefe que tengo hoy en día.
que sinceramente ha sido una de las personas que más me ha impactado a mí a nivel laboral hasta el día de hoy, porque creo que es una máquina de persona y que realmente me ha enseñado pues lo que significa ser un buen jefe y sacar el potencial de aquellas personas que trabajan para ti. Llevando 2 años en la empresa, mi jefe consiguió promocionarme al puesto en el que estoy hoy en día, en el que me encargo no solo de Vueling, sino de los 3 operadores bajo el marco de IAG, que son Vueling, Iberia y British Airways. Y mi puesto ahora mismo consiste en desarrollar procedimientos que sean comunes para los 3 operadores y también de desarrollar métricas del rendimiento que nosotros estamos teniendo con respecto a los servicios que le proveemos. Y bueno, hasta aquí ha llegado mi vida laboral. Ahora pasamos un poco a las preguntas finales que le voy a hacer a todo el mundo. Una de las preguntas que me parece más importante hacer es hablar un poco sobre el dinerito, que es algo que nos concierne a todos. Y como no puedo preguntar qué cobras, porque me parece una pregunta muy directa y además que no todo el mundo puede contestar, la idea que he tenido ha sido preguntar en base a la media que cobran los españoles hoy en día, que se supone que está en unos 27.000 euros anuales. Entonces, a mí me gustaría preguntar si están por debajo, muy por debajo, por encima o muy por encima. Y bueno, empiezo respondiendo yo. Yo la verdad es que creo que tengo la suerte de estar bastante por encima, que es una cosa que yo misma nunca creí que fuese a llegar, pero que me estoy muy orgullosa de haber podido hacer. Y otra súper pregunta es si ahorramos, porque que ganes mucho dinero no significa que ahorres o no. Y en mi caso es una cosa que todavía estoy intentando aprender a hacer. Hace poquito que he empezado a ahorrar y que creo que sinceramente debería ahorrar más y a lo mejor algún día aprenderé todas estas cosas que se han puesto ahora de moda de las inversiones y todo eso. Pero bueno, creo que por algo se empieza y en ello estoy. Y la última pregunta, hablando de dinero y muy importante para también ver las diferentes etapas en las que nos encontramos dependiendo de la edad, es si tienes un piso o no en propiedad. Y yo me considero súper afortunada porque justo este año, hace muy poquitos meses, he tenido la suerte de poder comprarme el piso donde estoy grabando ahora mismo, que es un pisito donde vivo con mi pequeña familia y que me hace muy feliz haber podido conseguir a los 30 años. Ahora sí que sí, pasamos a las últimas preguntas que para mí tienen que tener un toque un poquito reflexivo, reflexionar un poquito sobre la vida laboral que hemos llevado hasta ahora y que espero que mis invitados me vayan contando. Así que mi primera pregunta, la verdad es que es una que me parece bastante difícil de contestar, que es si en la vida se llega más lejos con contactos o con trabajo duro. Eso es una respuesta que he pensado bastante y creo que no te podría decir que solamente uno, porque creo que si trabajas duro, los contactos te salen. Yo por mi experiencia me he dado cuenta de que cuando trabajas bien, y además muy importante, cuando la gente ve que trabajas bien, porque si solo trabajas tú y la gente no lo ve, no sirve de nada, los contactos salen solos, porque la gente empieza a valorar tu trabajo y te van saliendo oportunidades que te salen, estés en China, estés en Inglaterra o estés aquí en España, en Sevilla, en un sitio donde se supone que no hay trabajo y que al final te buscas tú las habichuelas y que te van saliendo esas oportunidades donde quiera que estés, si lo vales y lo luchas. Otra pregunta que me parece súper importante es recordar ese momento profesional de más orgullo. Y yo creo que en mi caso, la verdad es que sin duda fue One World Week. Creo que fue un proyecto que me encantó hacer por el motivo que tenía de promover la diversidad, pero también de poder verlo crecer desde una idea hasta un montón de eventos que hizo feliz a muchísima gente y sigue siendo uno de los recuerdos más especiales que tengo de mi carrera laboral. Otra pregunta que me parece muy interesante reflexionar es una decisión de la que te alegras y otra que no. Yo sin duda creo que la decisión de la que más me alegro fue de volver a España y ponerme a mí y a mi felicidad por delante de cualquier carrera profesional que pudiera tener y todo el dinero que pudiera haber ganado en otro sitio del mundo. Sin embargo, creo que otra decisión profesional de la que no me alegro tanto es a lo mejor de no haber denunciado de manera más formal pues la situación que estaba viviendo con mi ex jefa. La verdad es que yo lo pasé muy mal, incluso me presenté en el Departamento de Recursos Humanos diciendo que ya no podía más varias veces. Sin embargo, al ser una empresa que estaba empezando, creo que no tenía los recursos en ese momento para hacer una investigación y poder poner solución a lo que estaba pasando en ese momento. Así que creo que a lo mejor si lo hubiera denunciado de manera un poco más formal, pues hubiera ayudado a que esos procedimientos pues se hubieran creado y que se hubiera resuelto la situación para todas las personas que vinieron después.
Otra pregunta que me parece curiosa es algo a lo que no me gustaría dedicarme. Y sinceramente es que no se me ocurre ningún trabajo. Creo que todos los trabajos son interesantes, de ahí también que esté haciendo este podcast. Pero probablemente sería algo que fuera súper monótono y donde no tuviera que hablar con la gente. A mí me encanta hablar por los codos y me encanta sentir que estoy ayudando a las personas, por lo que creo que si tuviera que hacer algo que no fuera así, no me gustaría. Ya casi para terminar, me gustaría preguntar a la gente un objetivo que tengan de cara al futuro. Yo creo que, como os conté al principio, mi objetivo de vida siempre va a ser directora de una empresa, digamos, tener mi propia empresa, y con la trayectoria profesional que llevo hasta ahora, creo que lo que más me gustaría sería tener una consultoría de procesos, donde poder ayudar a diferentes empresas a entender un poquito mejor cómo servir mejor a sus clientes, cómo mejorar sus procesos internos para que todo funcione mejor. Y bueno, básicamente ir de proyecto en proyecto, comiéndome la cabeza sobre cómo poder mejorar las empresas y cómo funcionan. Una pregunta que me parece súper importante hacerle a las personas es: ¿cuál sería tu trabajo ideal? Si no importasen los títulos, el dinero y absolutamente nada más, ¿qué es lo que harías con tu vida? Y para mí yo lo tengo muy claro, porque es lo mismo que haría si me tocase la lotería mañana, que sería montar un refugio de animalitos donde poder vivir todo el día rodeada de un montón de animales. Y también me encantaría poder montar una residencia de ancianos donde poder darle la mejor vida pues a las personas que ya están en los últimos años y que me parece súper importante que las disfruten al máximo. Por último, tengo dos preguntas de reflexión. La primera sería: ¿qué es una lección que has aprendido durante tu vida laboral que te gustaría compartir? En mi caso, yo creo que realmente es averiguar lo que te hace realmente feliz, si eso es la familia, si eso es el dinero, si eso es la ambición de progresar en tu carrera. Para cada persona es diferente, pero creo que es muy importante en algún momento de tu vida pararte y pensar qué es realmente eso que tú necesitas para ser feliz, porque la vida solamente la vivimos una vez y el trabajo nos ayuda a poder vivir, pero no es todo eso que se necesita en esta vida. Así que si eres fiel a ti mismo y eres fiel a lo que tú necesitas y a lo que te hace feliz, creo que se vive una vida muchísimo más plena, y es lo que yo intento hacer en mi día a día. Y como ultimísima pregunta, quiero volver a ese niño del que hablábamos del principio y preguntar cuál sería un consejo que le darías a esa pequeña Elena a la que le preguntaban qué quería ser de mayor. Y yo creo que para mí sería decirle que confíe en sí misma, que si vales, vales aquí y en cualquier otro sitio del mundo, que las oportunidades irán surgiendo y que estará en ti el ir aprovechándolas y el saber cómo seguir adelante, y que al final la vida es un camino en el que vamos aprendiendo un montonazo de cosas, tanto las cosas que nos gustan como que no nos gustan, aquello que nos hace felices, y que confíe en que todo va a salir bien y en que la vida irá progresando y que iremos aprendiendo por el camino. Así que nada, muchísimas gracias por acompañarme en este proyecto de aprendizaje, que espero que nos dure mucho tiempo y que haya muchísimos invitados de los que podamos descubrir más cosas por el camino. Este vídeo se publica junto al de mi padre, que es una de las entrevistas más chulas que he hecho en toda mi vida y que me alegro tantísimo de poder tener ese recuerdo con él. Así que os recomiendo que vayáis y lo veáis porque es súper guay. La semana que viene tendremos otro episodio de las tomas falsas, que serán buenísimas porque nos lo pasamos súper bien haciendo este podcast. Y la siguiente, os hago un spoiler de que viene mi abuelo, que es increíble el que haya podido hacerle una entrevista a él, y que espero que os encante y que me hace muchísima ilusión poder compartir con vosotros. Así que nada, si no lo habéis hecho ya, porfa, seguirme en Instagram, en TikTok, en todas las redes sociales para que no os perdáis nada, y nos vemos en el próximo. Muchas gracias, chao.